Les va a gustar el título, El camino al infierno. Seminario, ese mismo, ese mismo. Y ustedes van a ver el porqué del título. Este es el seminario número 4. Vamos a ir hasta las 4:30, 4:40. Tomamos un break de unos 10 minutos y venimos por una media hora más. Y tenemos unos 10 minutos, 15 minutos de pregunta y respuesta y terminamos. ¿Ok? Terminamos. Acuérdate que esta parte es la teórica. Después tienes el privilegio de ubicar a dos personas para compartir con estas dos personas el estudio bíblico y entonces vas a calificar para la graduación de obrero bíblico, certificación de obrero bíblico. Este seminario tiene 3 partes. Vamos a cubrir por lo menos las primeras 2 en esta primera sesión y como te mencioné, vamos a tratar de llegar hasta las 4:30, 4:40. Hace unos añitos atrás, y ustedes ven allí el link, este periódico, USA Today, hizo una investigación para ver cuál era la denominación cristiana de mayor crecimiento aquí en Norteamérica. Y la identificaron y la publicaron. ¿Cuál creen ustedes fue la denominación cristiana de mayor crecimiento aquí en los Estados Unidos? Entre los bautistas, entre los pentecostales, entre los mormones. Todos creían que iba a ser los pentecostales, pero fue la iglesia adventista. Para sorpresa de muchos, la iglesia adventista. Me puse a investigar el asunto porque yo no lo creí. Yo no podía creer que nosotros los adventistas estamos creciendo más que los pentecostales. Y me di cuenta de un par de puntos. Me di cuenta que la iglesia adventista está creciendo, por lo menos según este reporte, porque las otras iglesias están muriendo. ¿Ok? Porque las otras iglesias están muriendo. Hey, hey, hey. Qué bueno verte. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Las otras iglesias están muriendo. En mi país hay un dicho que dice, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Lo han escuchado? ¿Lo entienden? Bueno, las otras iglesias están muriéndose y nosotros todavía estamos ahí, como dicen los gringos, kicking. Sí. Y la otra razón es por inmigración. Es decir, nosotros, los hispanos, los asiáticos, somos los que estamos haciendo que la iglesia esté creciendo aquí en Norteamérica. El punto es, no estamos creciendo porque estamos activos en la misión, porque somos efectivos en la misión. De hecho, ustedes aquí también ven el link, en los últimos 60 años, y esto está fresco, esto apenas se publicó en San Luis, antes de San Luis, el año pasado. La membresía de la iglesia adventista era de casi 50 millones. Es decir, desde 1965 hasta el 2025, nuestro último quinquenio, casi 50 millones de personas se habían unido a la iglesia. ¿Y sabes cuántos miembros tenemos hoy a nivel mundial más o menos en la iglesia? No es 47, no es 40, no es 30. Estamos a duras penas por allí pasando los 25. Ahora, esos 25 son los que están en los libros. Lo más seguro es que en esos 25 millones está mi mamá, que se murió hace 4 años atrás. ¿Ok? Los que están en los libros, cuando alguien se muere en la iglesia, no los borramos, no los dejamos allí. Así que me está siguiendo de las personas, de los que están en los libros, no de los hermanos activos. Así que las estadísticas lo dicen, la Oficina de Archivos de la Asociación General, que cerca de más de 20 millones de personas se han ido de la iglesia. Se han ido de la iglesia. Nuestra feligresía debería ser cerca de los 40 millones, pero no es así. Cerca de 20 millones, casi que ese es el número de feligresía que tenemos a nivel mundial. Se han ido en los últimos años. Esto quiere decir que 4 de 10 personas se van de la iglesia. 4 de 10. Ustedes por favor pudieran colocarse en pie. 3, 4, por favor, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es el número.
Ahora miren la diferencia. Siéntense ustedes tres, por favor. Siéntese, mi hermana. Es una diferencia. Muchas gracias, pueden sentarse. 43%. 4 de cada 10 se van. Esta es una realidad. Cuando hablamos de los jóvenes, esta es una investigación que publicó el Departamento de Educación de Andrews University, el doctor Roger Dudley, hace unos añitos atrás. ¿Por qué nuestros adolescentes se van de la iglesia? Cuando él publicó esta investigación, el 50% de los chicos que cumplían 18 años en nuestra denominación se iban de la iglesia. ¿Sabes cuál es el porcentaje hoy día? El 75%. Yo tengo 2 adolescentes en casa. Lo último que yo quiero es que ellos se vayan de la iglesia. Cuando te digo que se van de la iglesia es que rompen toda relación, se gradúan del high school y se gradúan también de Dios, de la fe, de la oración y de la iglesia. El 75%. De los adultos el 43%. ¿Qué está ocurriendo entonces? No me vengas a decir que, gloria a Dios, somos la iglesia de mayor crecimiento en Norteamérica. No. Aquí no hay lugar para menes. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Esto es una crisis, no estamos bien. ¿Por qué tanta gente se va de la iglesia? Te voy a dar un par de minutitos para que converses ahí con la persona que está a tu lado. ¿Okay? Dame algunas razones específicas, claras, concretas. ¿Por qué tú crees 43% se van de la iglesia y 75% de los chicos? Vamos. Ok. Son muchas las razones por las cuales las personas se pueden ir de la iglesia. Muchas. ¿Puedes decirme una? No se sienten parte de la iglesia. Muy bien, definitivamente. Hipocresía. Yo mencioné eso esta mañana, muy bien. Mencionamos que esa es la razón principal de los chicos. ¿Por qué los chicos se van de la iglesia? En este estudio se demostró que los chicos no tienen problema con la doctrina, no tienen problema ni siquiera con las normas de la iglesia. Tienen problemas con la hipocresía, porque nosotros como padres o como líderes espirituales decimos una cosa y hacemos otra. Y los chicos no pueden soportar, tolerar la hipocresía. ¿Alguna otra razón? No tienen amigos, gracias mi hermano, definitivamente. Aquí hay algunas razones que yo escribí bastante básicas. Hay problemas personales. Tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, y me voy enfriando, tal cual Jesús lo dijo ahí en la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Las piedras no permiten el crecimiento y me enfrío y me termino yendo. Problemas teológicos. En una de nuestras iglesias cerca de donde yo vivo, recientemente en una iglesia americana se desfraternizaron 7 personas porque no creen en la Trinidad. Esto causó mucho dolor. Problemas emocionales, la famosa depresión, ansiedad, está devorando aún a nuestros hermanos y los está inmovilizando, al punto que se quedan descansando el sábado en la mañana por la depresión, porque no pudieron dormir esa noche, y otra vez se van enfriando y terminan fuera de la iglesia. Sencillamente porque se mudan. Aquí vivimos en Louisville, tenemos una familia, esta es nuestra iglesia, pero por asuntos de trabajo tengo que mudarme a Oregon. Llego a Oregon, la otra parte del país, no conozco a nadie, voy una vez a la iglesia nadie me recibió, nadie me dio una sonrisa y personas terminan saliéndose de la iglesia. Esto es algo muy interesante, la iglesia no está lista para recibir a los nuevos miembros, esta es otra razón. Cosmovisiones, podemos hablar de esto, esto me va a demorar algo de tiempo en explicarlo. Son muchas las razones. Así que la primera parte es la realidad. ¿Cuál es la realidad?
aunque algunos pretenden creer que estamos creciendo, si lo estamos, no es porque estamos siendo agresivos ni efectivos en la misión. La realidad es que 4 de cada 10 personas que se bautizan se van. Esa es la tendencia de los últimos 60 años. Y en los chicos, en los años recientes, el porcentaje es más elevado. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para minimizar esto? ¿Qué podemos hacer para que el 100% de las personas que se bauticen se queden? Eso no es lo que queremos. O vamos a ser realistas, por lo menos el 90%. ¿Ok? Pero no que se nos vaya casi la mitad de los que bautizamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que nuestros chicos se queden en la iglesia? ¿Acaso la profecía bíblica no dice que son los chicos los que van a terminar la obra de la predicación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Estas son preguntas que cualquier miembro de iglesia honesto debería formularse. Estas son preguntas que nos deberían quitar el sueño. Bueno, aquí está la respuesta. Es una sugerencia. ¿Qué podemos hacer para evitar esta crisis? Tenemos que ser intencionales y tenemos que ser proactivos. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Aquí viene el título del seminario. Friedrich Nietzsche, quien fue un famoso filósofo alemán ateo, dijo: el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Todos nosotros tenemos buenas intenciones. Si yo les pregunto, ¿qué porcentaje de jóvenes tú quieres que se queden en la iglesia? El 100%, todos van a levantar la mano. ¿Qué porcentaje quiere de las personas que se bautizan se queden? Todos vamos a levantar la mano. ¿Cuántos queremos que nuestra iglesia crezca? Todos tenemos las buenas intenciones. Pero la buena intención no es suficiente. Porque el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar esta crisis? 4 de cada 10 se van. 7 de cada 10 se van. Nuestros chicos, ¿qué podemos hacer? Ser intencionales, dejar la buena intención al lado y ser intencionales. Y ser proactivos. La intencionalidad más la proactividad es igual a efectividad. ¿A qué me refiero con ser intencionales? ¿A qué me refiero con efectividad? Ustedes lo pueden leer allí. Queridos, nosotros no necesitamos más conocimiento. Nosotros no necesitamos conocimiento. Eso lo escribió el profeta Oseas a la comunidad de Judá. Pero nosotros tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, que ellos no lo tenían, tenemos el espíritu de profecía. ¿Qué más conocimiento nosotros andamos buscando? ¿Qué más conocimiento queremos? Nosotros no necesitamos conocimiento. Nosotros lo que necesitamos hacer es poner en práctica lo que sabemos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No es carencia de conocimiento. Entonces tenemos que ser intencionales, escúchame, tenemos que ser proactivos, poniendo en práctica, ejecutando lo que sabemos tenemos que hacer. Si no has leído este libro, te lo recomiendo, está en español, Stephen Covey, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Un libro fabuloso en cuanto al liderazgo. Está en español, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Un libro fabuloso. Stephen Covey era mormón, sin embargo él no comparte absolutamente nada de su cosmovisión mormona en este libro. Es un libro extraordinario en principios de liderazgo. Uno de estos principios que él comparte o hábito es el principio de la proactividad. Y él describe proactividad de varias maneras. Tomar la iniciativa. La persona proactiva es una persona que toma iniciativas. La persona proactiva es una persona que toma responsabilidad. Yo soy el responsable de mi vida. Yo soy el responsable de cómo vivo mi vida. No es Donald Trump, no es ICE, no es mi vecino, no es mi patrón en el trabajo. Yo soy el responsable, yo, Eliezer. La persona proactiva entiende que como cristiano, como cristiana,
Su llamado es a levantarse por encima de las condiciones. ¿Has leído Mente, Carácter y Personalidad de Elena White? Los 2 volúmenes. Ella dice, por ninguna razón permitas que las condiciones o las circunstancias te dominen. Levántate y domina tú las circunstancias. ¿Acaso no sabemos de memoria Filipenses 4:13? ¿Acaso no sabemos de memoria Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel le dice a María, para Dios todo es posible? Para Dios, con Dios nada es imposible. Así que la persona proactiva no se deja dominar ni intimidar por las circunstancias. La persona proactiva contrasta con la reactiva, en el sentido de que el proactivo hace que las cosas pasen. El proactivo no se queja, busca respuestas. La persona reactiva siempre anda quejándose, siempre anda pesimista. Pero es que yo soy un hispanito. Pero es que yo no speaking English. Pero es que yo no tengo documento, yo soy pobre, yo no sé predicar, yo no sé cantar. Si yo tuviera los talentos de Julio, si yo tuviera los talentos de Marelvi. No. La persona reactiva anda quejándose, anda culpando la circunstancia. Si mi papá me hubiera mandado para la escuela, si yo anda justificándose. La persona reactiva está pasando por crisis, pero vamos a levantarnos de esta crisis. Vamos a buscar escapatoria, vamos a buscar salidas. Tomar la iniciativa, dice Covey, no quiere decir que debemos presionar, ser obstinados o agresivos. Quiere decir reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas pasen. Si el 75% de los chicos de mi iglesia se están yendo, yo puedo ser parte del problema. Pero también puedo ser parte de la solución. Así que es tomar responsabilidad y hacer que las cosas pasen. Esa es la persona proactiva. Cuando hablamos de liderazgo, por definición, cada seguidor de Jesús, yo te decía anoche, es un misionero. Pero también cada seguidor de Jesús es un líder. Porque el liderazgo no es posición. Liderazgo no es título. Yo soy pastor y tú no eres. No, eso no es liderazgo. Liderazgo es influencia. Y todos nosotros estamos llamados a tener una influencia santa. Otra vez, somos la luz y la sal del mundo. Liderazgo es influencia. Así que tú como líder, aunque no seas anciano, aunque no seas director de diácono ni el pastor, estás llamado a cultivar la iglesia. Tú sabías que la palabra cultivar, el verbo cultivar y la palabra cultura tienen la misma raíz, vienen del latín. Son sinónimos, significa lo mismo. Significa lo mismo. Andy Crouch, un autor que me gusta, él dice, cultura es lo que hacemos del mundo. Nosotros estamos llamados, es necesario cultivar la cultura, es decir, escúchame, sustituir la cultura, no eliminarla. Ya te lo explico. Nosotros, como la luz del mundo y la sal de la tierra, somos artistas, dice Crouch. Somos jardineros. Tenemos que ensuciarnos las manos. Somos jardineros. El líder debe cambiar la cultura de la iglesia. Esta palabra no nos gusta, esta palabra la detestamos, cambiar. El líder tiende a cambiar la iglesia conforme a su personalidad y a sus gustos. Yo espero que ese no sea el caso acá. Aquí en esta iglesia se va a cantar solamente himnos del himnario. ¿Por qué? Porque el hermano Eliezer, que es uno de los fundadores de la iglesia, le gusta solamente los himnos del himnario. En esta iglesia la alfombra va a ser azul. ¿Por qué? Porque el hermano Eliezer, que es el primer anciano, él cree que el color azul simboliza obediencia. Bueno, eso es una realidad. El color azul simboliza obediencia en el libro de Levíticos. Así que con frecuencia, si hacemos cambio, es por gustos personales. Vamos a ser honestos. Siempre llegamos nosotros los sábados de la noche a la iglesia y decimos, si yo fuera el pastor, o si yo fuera el anciano, yo hiciera esto diferente.
Oh, tú lo has dicho. Yo sé que yo lo he dicho mucho, mucho. Ahora que no soy pastor de iglesia, lo digo más. Eh, Porque generalmente pretendemos ejecutar cambios es por nuestros gustos. Pero el líder proactivo, el líder que es intencional, el líder que sabe que aunque haya circunstancias negativas hay que levantarse por encima de esas circunstancias, es aquel que forma una atmósfera de crecimiento, de compañerismo. Yo soy parte de una familia y aquí todos vamos a crecer como una familia. El problema, la primera parte, un gentío se nos está yendo de la iglesia, no estamos creciendo, no estamos cumpliendo con nuestra misión de pueblo remanente. La solución, la segunda parte, tenemos que ser proactivos, es decir, hacer que las cosas pasen. La tercera parte, ¿en qué vamos a ser proactivos? ¿Cómo vamos a cultivar la cultura? ¿Cómo voy a convertirme en un jardinero de la iglesia? Si recordaras esto, haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Ya te mencioné, no necesitamos más conocimiento. Sabemos lo que tenemos que hacer. Si lo sabemos, entonces, manos a la obra, vamos a hacerlo. Voy a compartir contigo 7 puntos que tú y yo sabemos que los tenemos que hacer, pero los hemos obviado. Y ojalá que de aquí salgan algunos hermanos proactivos y entonces ejecuten eso que ellos saben que tienen que hacer. Y si ese es el caso, lluvias de bendiciones van a descender sobre ti, sobre tu familia y sobre tu iglesia. El primero, establece el ministerio más importante de toda congregación. Es el ministerio de la oración intercesora. No es uno de los ministerios más importantes. Nota cómo lo escribí. Es el ministerio más importante de la iglesia local. Pero espérate, Eliezer, ¿acaso no sabemos nosotros que tenemos que orar? Por supuesto que lo sabemos. No es Elena White la que dice que la oración es el aliento del alma. Por supuesto que lo sabemos. El problema es que no estamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. La oración intercesora, el ministerio más importante de la iglesia local. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de Watchman Nee? Watchman Nee. Watchman Nee fue un chico en sus 30 que por ser fiel a su creencia cristiana en la China comunista de Mao, fue llevado a la cárcel de campos de concentración. Y Watchman Nee en estos campos de concentración escribió la mayoría de sus libros. Uno de estos libros es El ministerio de la iglesia que ora. Y mira lo que dice Watchman Nee. Esta es una cita impresionante. La cantidad que la iglesia ora será la medida de la cantidad de la manifestación del poder de Dios. ¡Ja! La cantidad que la iglesia ora es proporcional con la cantidad de poder que recibe. Mi mamá decía, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Podemos tener todas las estrategias del mundo, todo el liderazgo del mundo y todo el presupuesto del mundo, pero si no oramos, nada, absolutamente nada va a ocurrir. Y Ni sigue diciendo, consecuentemente la iglesia tiene que aprender a orar oraciones y peticiones grandes. La oración de la iglesia es con frecuencia muy pequeña. La iglesia ora solo por problemas ordinarios. Esto no es suficiente. Hace unos años atrás nosotros los hispanos nos gloriábamos. Oh, los gringos ya no tienen prayer meeting, reunión de oración. Nosotros los hispanos sí. Bueno, ya ese no es el caso en el 2026. Muchas iglesias hispanas ya no se reúnen durante la semana para orar. Y si se reúnen para orar, una hora, de esa hora, entre preliminares, entre anuncios, entre servicio de canto, se van 20 minutos. Tienes un tema de media hora, 35 minutos, una sesión de testimonios
y 5 minutos de oración. Y nos vamos a la casa contentos porque estuvimos en la noche de oración. Al propósito, ¿cuáles son las peticiones en el momento de los testimonios? Por favor, vamos a orar porque mi tía perdió su trabajo. Vamos a orar porque mi vecina se le perdió el gato y no lo consigue. Por favor, ayúdeme porque, qué sé yo qué, mi abuela ya en El Salvador no está bien de salud. Ahora, estas oraciones, estas peticiones son importantes y tienen su tiempo y su lugar. Pero escucha el llamado de Watchman Nee. Nosotros necesitamos empezar orando, trayendo ante el trono de Dios peticiones extraordinarias, peticiones gigantescas. Debemos de dejar ya las peticiones ordinarias. Vamos a unirnos como iglesia a orar. Vamos a unirnos a interceder. Señor, se aproximan unas campañas. No queremos 2, no queremos 3, no queremos 10. Que el auditorio de la iglesia se llene de visitas. Había uno de los reformadores, John Knox. ¿Has escuchado de John Knox? Famoso reformador escocés. Vivía en Edimburgo. La reina era María la Sanguinaria, una mujer muy mala que detestaba el protestantismo. Y John Knox era un hombre de oración. ¿Y sabes cuál era la oración de John Knox? Él oraba: Señor, dame Escocia o moriré. Dame Escocia o moriré. Cuando tú y yo anoche hablamos de estar enfermos, estemos enfermos por el perdido. Cuando tú y yo lleguemos a decir: Señor, dame Louisville o moriré. Dame esta familia o moriré. Y sea una oración sincera. Grandes cosas van a empezar a ocurrir. Porque mucha oración, mucho poder. Nosotros nos jactamos de que somos una iglesia mundial. Y que la misión es mundial. No levantes la mano. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por nuestros hermanos en Corea del Norte? O en Turquía, que están enfrentando persecución. Nuestros hermanos adventistas en Pakistán, en Nigeria. Los musulmanes están viniendo y le están quemando las casas. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo oramos para que el evangelio penetre a países cerrados como Irán? ¿Tú crees que compararnos aquí y decir somos una iglesia mundial es suficiente? Por favor. No estamos orando es por nosotros mismos. Señor, dame trabajo. Señor, dame papeles. Señor, dame una novia. Señor, dame una esposa. Señor, dame otra esposa. Señor, es lo que oramos. Cuando tú y yo nos desprendemos de este egoísmo y comenzamos a orar oraciones intencionales, oraciones apasionadas por el perdido, oraciones extraordinarias, oraciones imposibles, grandes cosas van a ocurrir. Lamentablemente, yo tengo que ser honesto contigo. Esto lo descubrí, no lo descubrí, lo empecé a implementar en los últimos años de mi ministerio pastoral. Un par de años antes, en preparación a campañas evangelísticas, teníamos reunión intercesora en la mañana. Yo decía: la gente no va a venir. La gente venía. Oraciones antes de la campaña por 15 días. Antes de la campaña por 15 días, en la mañana y en la noche. Los hermanos se pedían perdón, había reavivamiento. Y la iglesia se llenaba de visitas. Los hermanos tenían que ir atrás. ¿Eso fue por mi liderazgo? No. Eso fue porque sencillamente a mí se me ocurrió, y a los ancianos se nos ocurrió, poner en práctica lo que ya sabíamos. Y vendimos la visión. La visión era la hora más importante de la semana. La hora más importante de la semana no es el sábado a las 11. La hora más importante de la semana es, en el caso de nosotros, el martes a las 6, donde vamos a la iglesia a orar. Y eso marcó toda la diferencia. Uno de mis héroes es David Livingstone. ¿Has escuchado al doctor Livingstone? Si no has escuchado a David Livingstone,
tienes que sacar un libro o tienes que ir a YouTube. David Livingstone fue un médico, fue un teólogo y fue un explorador. Fue misionero en el África. Y gracias a David Livingstone, muchas personas conocieron el Evangelio. Hay una historia fascinante de David Livingstone. Él empezó su ministerio en Sudáfrica, pero después se iba moviendo al corazón de la selva africana, Namibia, Botsuana, Zambia, Zimbabue. Bueno, en una ocasión él tiene una pasión por una tribu que eran caníbales, mataban a las personas. Era una tribu muy, muy violenta. Escucha esta historia, una historia real. Te va a parecer que no es real, pero es muy real. Y acuérdate, la visión de Livingstone era, movemos hacia adelante, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Y conquistamos, cuando digo conquistar, acuérdate, era el corazón de la selva africana, y predicamos el Evangelio. Y con su equipo, ellos se propusieron penetrar a esta tribu que era inexpugnable, una tribu que nadie había llegado, que era muy violenta. El cacique de esa tribu escuchó y manda un mensajero y dice: Dr. Livingstone, sabemos las intenciones que usted tiene de venir a predicarnos, pero eso no va a ocurrir. ¿Sabe por qué no va a ocurrir? Porque mañana, este es el cacique que está hablando, mañana somos nosotros los que vamos a venir al campamento de ustedes y los vamos a matar a todos. Vaya amenaza, ¿no? De una tribu, de un cacique que era verdaderamente sanguinario. David Livingstone ora. Esa noche no pudo dormir. Él no estaba preocupado en él, sino en los misioneros que estaban con él. Todo esto lo sabemos porque David Livingstone era muy meticuloso escribiendo un diario. Todos los días él escribía lo que ocurría. Y por eso es que sabemos toda esta información con detalles. Llega el siguiente día, el día de la amenaza, y no pasa nada. El siguiente día no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y David Livingstone, lleno de valor, después de un año, puede llegar y penetrar a esta tribu, le predica el evangelio al cacique, el cacique termina bautizándose, aceptando el evangelio, y con él toda la tribu. Y cuando están cenando, escúchame, que aquí es donde se pone buena la cosa. Cuando están cenando, la noche del bautismo del cacique, David Livingstone le dice: cacique, yo solamente estoy tan contento, pero por curiosidad, el año pasado usted nos amenazó y nos dijo que nos iba a exterminar a todos, que iba a venir con sus indios a matarnos. Mi pregunta es, ¿por qué no vino? Y el cacique le dice: oh no, nosotros fuimos. Pero cuando íbamos a entrar, vimos 29 hombres gigantes con lanzas. Si pudieras ver mi piel de gallina ahora. 29 gigantes con lanza. Los contamos, eran 29. Y ellos estaban rodeando el campamento. Nos espantamos y nos fuimos. Nosotros éramos sanguinarios, pero no nos íbamos a poner a enfrentarnos a estos gigantes, 29 con lanza. Esa noche David Livingstone anotó la fecha y anotó lo que le dijo el cacique, como siempre lo hacía. El siguiente año, Livingstone, ya habían pasado 2 años de la amenaza, acuérdate. El siguiente año Livingstone va a Inglaterra, al Reino Unido y a Escocia, y va a una iglesia que era una de las iglesias que lo apoyaba financieramente. Él no frecuentaba, cuando iba al UK, al Reino Unido, él daba los testimonios de lo que estaba ocurriendo en Francia. Y eso fue lo que ocurrió. La iglesia estaba llena en esa ocasión. Y David Livingstone cuenta esa historia. Y al final, el pastor, el anciano y el secretario, no era una secretaria, el secretario de la iglesia, le dice: Dr. Livingstone, 29
29 gigantes. Usted pudiera decirnos, ¿habrá alguna manera en que usted pudiera decirnos qué día específicamente ocurrió eso? Cuando este cacique y sus indios vinieron a matarlo. El doctor Livingstone dice, oh, es posible. Y busca sus diarios, traía sus diarios con él. Y allí mismo le da la fecha. Y entonces el secretario de la iglesia con el pastor van a la oficina, sacan un registro, ellos también tenían un registro de las personas que asistían principalmente a las reuniones de oraciones. Y se dieron cuenta que la misma fecha que vino este cacique a cortarles la cabeza, en la iglesia, él era la misma hora al propósito, no había cambio de horario, no había time zone ahí entre África, creo que esto ocurrió cerca de Zambia, y Escocia, la misma hora. Se dieron cuenta que ese día habían venido a la iglesia 29 hermanos. 29 hermanos, era un culto de oración. Y en el registro dijeron, el pastor dijo, yo tengo una necesidad de orar por el ministerio del doctor Livingstone. Vamos a invertir toda la hora. Aquí no va a haber sermón, no va a haber servicio de canto. Vamos a invertir toda la hora orando, intercediendo por el ministerio del doctor Livingstone. ¿Y cuántas personas había? 29. ¿Y cuántos gigantes vio el cacique sanguinario? 29. Tú dime si eso es una coincidencia. ¿Sabemos que tenemos que orar? Lo sabemos. Sabemos que tenemos que empezar a orar oraciones extraordinarias, oración intercesora, no por la nueva novia o el nuevo gato o el nuevo trabajo, la nueva casa. Lo sabemos, ¿lo vamos a hacer? A eso es que me refiero con ser intencionales y con ser proactivos. Número 2, establece el segundo ministerio más importante de toda congregación. El primero es la oración intercesora. El segundo es el ministerio de la hospitalidad y de la recepción. La primera impresión de la visita va a perdurar por los siglos de la eternidad. Lo que te quiero decir es que si no hubo nadie que recibió la visita afuera, o si la persona, ¿cómo le llamamos? El ujier, ¿cómo le llamamos? El diácono, la diaconisa, el greeter, está amargado ese día. La música puede ser inspiradora, el sermón puede ser muy bueno, pero la primera impresión, si fue negativa, esa primera impresión, la visita se va a ir para su casa con una impresión negativa. No es suficiente poner a dos hermanitas o a dos hermanitos el sábado en la mañana con los boletines, si es que hay boletines. Feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado, bienvenido, feliz sábado, feliz sábado. Y si hace frío, más miserables somos. Pareciera que, ahora, yo hablo con libertad porque yo no soy miembro de esta iglesia y yo no conozco a nadie. Yo no sé si eso está pasando en esta iglesia o en tu iglesia o en la otra iglesia. Pero tú sabes que estás en una iglesia adventista, no lo digo por criticar a nadie, ¿ok? Yo hablo con libertad, yo no conozco a nadie, no he hablado con los pastores, ellos no me han dicho, Eliezer, di esto. No. Así que ellos y yo tenemos nuestra mente, nuestra conciencia limpia. Pero tú sabes que estás en una iglesia adventista cuando estás adorando en el sábado, obviamente, cuando el sistema de sonido no sirve para nada. En serio. Y cuando los que están en la recepción son unos amargados. Y cuando el sign, si existe, es pequeñito. Pareciera que es una ley. Iglesia Adventista del Séptimo Día, mientras más pequeñito, mejor. En serio, te vas a acordar de lo que yo estoy diciendo cuando visites otra iglesia adventista. El sign debería ser gigantesco, que lo lea todo el mundo a la distancia. Pero pareciera que colocamos a la gente en la recepción
Obviamente lo hacemos porque son los que están dispuestos. Pero no son gente, como dicen los gringos, people oriented. No son gente que les encanta estar con la persona. A veces colocamos personas tímidas. La recepción no es un trabajo para alguien tímido. Feliz sábado. Bienvenido. No es suficiente. Disney explotó, hizo billones, hace billones de dólares haciendo esto. Si tú vas a Walt Disney, ellos son intencionales en las diferentes estaciones, saludando, sonriendo, dándote un golpecito en la espalda. Son intencionales. En estos días estaba leyendo este libro de Brené Brown. Ella dice, nosotros para tener sentido, necesitamos, para tener felicidad, propósito, necesitamos un sentido de pertenencia. Y nos sentimos amados y aceptados, dice Brené Brown, cuando pensamos que somos dignos. Y la mayoría de las personas que entran por esta puerta, aún los exadventistas, ellos se sienten que son no dignos. Es decir, nuestra sociedad es una sociedad rota. Nosotros tenemos que ser intencionales, dando la bienvenida. Tú decías, la gente se va porque no siente un lugar donde pertenecer. Mira, las cosas han cambiado en tantas generaciones. En la generación de mi mamá, la gente venía a la iglesia y se bautizaba porque andaba buscando teología. O el pastor o el hermano enseñaba, andaba en un estudio bíblico, la Biblia lo dice, eso es suficiente, me bautizo. Pero las generaciones de ahora, la generación milenial, la generación de ahora, ellos andan buscando un lugar donde pertenecer. Vienen de familias rotas, vienen de adicciones, vienen de crisis de identidad, un lugar donde pertenecer. Y nosotros al propósito somos expertos, diciendo, las visitas van primero, los hermanos vienen después. Yo entrené a mis hermanos, a mis ancianos, a mis líderes, a todos mis hermanos. Aquí nada de que visitas y hermanos. Porque si tú le dices, tú eres hermano y tú eres visita, tú estás haciendo una distinción. Tú eres hermano, tú perteneces, tú eres visita. Tú no perteneces aquí. O tú vas a pertenecer cuando te bautices. No. Puedes utilizar amigos. Pero por definición, tú utilizas la palabra visita, tú le estás diciendo a la persona que no pertenece. Y la gente está viniendo a la iglesia porque está rota. Nosotros necesitamos ser menos imprudentes y más corteses, más amables, más cariñosos. Uno de nuestros problemas como hispanos es que somos imprudentes. Yo tengo una hermanita en la iglesia, que bueno, no era una hermanita, le decíamos la abuela, tenía 85 años. Era súper imprudente. Y a veces estaba el aire, yo recuerdo una vez, el aire acondicionado estaba fuerte y llega una visita, tenía una falda corta. Para desgracia de nosotros, la abuela se sienta al lado de ella, la visita comienza a temblar y la abuela le dice, no vas a estar temblando si tienes esa minifalda. A la visita. A la visita. Necesitamos ser menos imprudentes y más corteses. Esto es un estudio que también lo publicó el Fuller Theological Seminary en California. Todas las denominaciones cristianas, incluyendo la nuestra. El Radio 1.7, esto es una investigación, Radio 1.7, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Cada persona, esto es las visitas, ¿no? Los no creyentes, para que abracen el evangelio, se bauticen y se queden en la iglesia, necesitan al menos 7 amigos. Ese es el Radio 1.7, por cada visita, 7 amigos. Anoche hablamos del poder de la amistad. Esto está ocurriendo en mi iglesia. Eso está ocurriendo en tu iglesia. 7 amigos. Esto lo dicen las estadísticas. Para que la persona se bautice y se quede. Acuérdense, estamos hablando de que la crisis que estamos viviendo es que 4 de cada 10 se van y más de 7 de los chicos se van de cada 10. Un radio de 7-10. ¿Qué quiere decir esto? 7 de cada 10 miembros deben expresar amor. En estos días estábamos de vacaciones, el mes pasado, en diciembre. Y
Manejamos, vamos a la iglesia, llegamos a la iglesia, una iglesia hispana. Nadie nos saludó. Nadie se tomó la molestia de decirnos bienvenidos, ¿de dónde vienen ustedes? Nadie tuvo la brillante idea de decirnos, ¿tienen dónde comer? Menos. Y yo, como soy medio extrovertido, empezaba a sonreír a las personas. Y pareciera ser que mientras más les sonreía, mamá, porque tenemos la idea de que esto es irreverencia. No, no, eso no es irreverencia. Hace tiempo leí la historia de una bebecita. Estaba sentada en la banca, paradita en la banca, la mamá aquí al lado, y la niña le hacía muecas a la persona que estaba atrás. Muecas, le reía. Y la persona también le respondía y le reía a la niña. Y estaban ahí pasándola bien. Y la mamá le dice a la niña, ¿no? Y la niña se calma por unos segundos. Y después la niña vuelve a sonreírle a la persona que estaba detrás. Imagínate el escenario, ¿no? Y la mamá le vuelve a decir, está en la iglesia. Y eso ocurrió como 3, 4 veces. Y la niña sonriendo. En eso la mamá ya estaba enojada de que la niña no le hacía caso y y la niña comienza a llorar. Y entonces la mamá se sacude, ajá, ahora sí. Y esa como que fuera nuestra actitud. 7 de cada 10 miembros deben expresar amor. Esto vamos a adelantarlo. En una sociedad enferma y rota, la iglesia necesita ser un refugio. ¿Es tu iglesia un refugio? Este ha sido el estudio más completo que se ha hecho de crecimiento de iglesia. Christian Schwartz, un alemán, El desarrollo natural de la iglesia. Este libro está en español. Se entrevistaron a más de 1.500 congregaciones. Y mira lo que dice Christian Schwartz en su investigación. Hay una conexión cercana entre la capacidad de la iglesia para demostrar amor y su potencial de crecimiento. Es decir, las iglesias que crecen son las iglesias cuyos miembros muestran amor, sonríen, abrazan. Una iglesia feliz, que es una iglesia que se ríe, va unida a crecimiento numérico. La risa no es un pecado. El estar alegre no es irreverencia. Segundo, volumen de mente, carácter y personalidad. Lamentablemente se me escapó la página. Elena White dice, el gozo del cristiano es la belleza de su santidad. Tú te la das de santurrón. Tú quieres exhibir que eres un cristiano santo o una cristiana santa. La falda larga no es suficiente ni la corbata. Expresa el gozo de la salvación. Eso te lo dice la profeta, no te lo digo yo. Recibir a otros con amor y felicidad. Bienvenidos. 7 de cada 10 hermanos mostrando amor. Impresionante. Lo estamos haciendo. ¿Sabemos esto? Por supuesto que lo sabemos. No necesitamos nueva información. Lo estamos haciendo. Acuérdate, el ser proactivo involucra hacer lo que sabemos tenemos que hacer. La gente no está entrando a la iglesia buscando teología. La gente viene a la iglesia buscando un lugar donde pertenecer porque están heridos. Se lo estamos mostrando. En una iglesia no te voy a decir el lugar, pero de Nevada, una chica lesbiana llega a la iglesia adventista por casualidad. Estaba peleando con Dios. Peleando con Dios. Y la chica dice, esta es la última oportunidad. La iglesia es el último lugar donde yo quiero ir. Porque me siento despreciada. Me siento que todo el mundo me juzga. Pero el último chance te lo voy a dar, Dios. Y va la chica lesbiana a la iglesia. Le digo a la hermana porque estábamos hablando de algo relacionado antes.
Y era una iglesia americana, adventista. Puro copito blanco, puro viejito. Puro viejito, ¿ok? Habían varias hermanitas. La muchacha tenía tatuaje. La muchacha se veía que quería ser un hombre, cabello corto, qué sé yo qué. Y las abuelitas, sin decirle una palabra, la abrazaron. Bienvenida. Qué bueno que estás acá. Esta es la reunión de oración. ¿Tienes algunas peticiones? Vamos a orar por ti. Dinos tu nombre. Este sábado, hoy es miércoles, este sábado tenemos servicio. Ven y vas a comer con nosotras. Y una larga historia, te la resumo. Las abuelitas la cogieron a la chica, la abrazaron. Nunca le cuestionaron, déjate crecer el cabello. Lo que tú estás haciendo es pecado. Las abuelitas la abrazaron, la invitaban a comer. Por allí se le dañó el carro, entre todas recogieron dinero y le repararon el carro. Bueno, la chica terminó aceptando a Jesús. El Espíritu tocó su corazón. Dejó detrás el lesbianismo. Terminó enamorándose de uno de los diáconos de la iglesia. Y se casó con el chico. Y hoy día tienen dos chicos. El Espíritu Santo utilizó estas abuelitas sin decir mucho. Es más, sin decir nada, solamente abrazándolas. Y se cumplió el propósito. ¿Cuál es el propósito? Conversión, transformación. ¿Quién hace eso? ¿Tú? ¿Yo? No, esa es la tarea del Espíritu. Así que, ¿sabemos esto? Por supuesto que lo sabemos. ¿Lo estamos haciendo? No. Aquí te doy algunas sugerencias. Ten potluck todos los sábados. Es un trabajón. En mis iglesias tenemos potluck todos los sábados. Y yo te puedo decir, yo saqué más decisiones al bautismo allí en el Fellowship Hall que en la casa de los hermanos, en las oficinas mías, o en cualquier otro lugar. Había personas que 6 meses después, un año después, me confesaron. Nosotros veníamos a la iglesia para comer. Pero ¿a quién le importa? Era un servicio que la iglesia le estaba dando a la comunidad. Y ahí se quedaron, escucharon y se bautizaron. Así que ten potluck todos los días. Nada de comentarios fuera del lugar. Nada de comentarios fuera del lugar. Nosotros fuimos intencionales en una de mis iglesias. Era una iglesia que tenía mucho flujo de visitas porque estaba cerca de una base militar. Y utilizamos 3 grupos de recepción. Yo los entrené. Y si hubo un ministerio que el diablo atacó fue este. Yo escogí 6 personas, 2 para cada grupo. Las personas más alegres, más joviales, que aman a las personas, people oriented. Y coloqué a 2 en el estacionamiento. Ellos, si venía una visita, ellos ya sabían que no eran miembros, que era visita, y le abrían la puerta del auto. Ellos tenían sombrilla, ¿cómo le llaman? Paraguas, umbrellas, como le quieras llamar. Y yo le había dado instrucciones. Eso, si está lloviendo, es para las visitas. Los hermanos que se mojen. Los hermanos que se mojen, es para las visitas. Y les abrían la puerta. Era el primer grupo. Queríamos causar una impresión en el mismo estacionamiento. Había entre el estacionamiento y el edificio de la iglesia otros 2 hermanos. La tarea de los 2 que estaban acá era recibirlos en el estacionamiento y los llevaban a donde estaban estos 2. Esto fue antes de los famosos teléfonos inteligentes. Así que yo le di a este grupo walkie-talkies. Ellos tenían walkie-talkies. Y estos walkie-talkies era para comunicarse con los otros 2 que estaban en la entrada. Y cuando los recibían en el estacionamiento, le decía, bienvenida, ¿cómo es que tú te llamas? Karina, qué bueno que viniste, Karina. Entonces, era un hombre y una mujer, caminábamos con Karina hasta el grupo, hasta la siguiente estación, donde estaban 2 hermanos más. ¿Okay? Cuando Karina se volteaba, estos 2 que estaban aquí, con los walkie-talkies, le mandaban un mensaje a los 2 que estaban en la entrada de la iglesia. Ahí te mando a Karina. Tiene un vestido verde.
Entonces Karina llega a estos dos grupos le decían otra vez, ¿cómo es tu nombre? Bienvenida. Mira, los baños están acá, la fuente de agua está acá. Caminando con Karina hacia el templo, ¿ok? Acuérdate, es entre el estacionamiento y el templo. Am, tenemos potluck. Eres nuestra invitada de honor, Karina. Esta noche los chicos tienen una película, si puedes venir y traer a tus hijos, si tienes hijos. Y la llevaban hacia donde estaban los dos que estaban aquí en el auditorio, que tenían los boletines. Y ellos estaban así, literalmente. ¡Karina! A mí me encantaba estar afuera porque me encantaba ver la reacción de la visita. ¿Cómo esta gente sabe mi nombre? Si ellos no me pidieron el nombre. Y eso creaba un tremendo impacto. Yo no estoy diciendo que tú tienes que hacer lo mismo, porque cada congregación tiene su ADN, cada congregación es diferente. El punto es, tenemos que ser intencionales y proactivos. Teníamos líderes de banca, principalmente en las campañas. Tenía varios hermanos que eran hermanos de oración. Estos hermanos eran líderes de banca. Había una visita que se sentaba en esa banca. Ellos tenían varias responsabilidades. Responsabilidad número uno, durante el sermón, ellos estaban orando por esa visita. Ellos no estaban escuchando el sermón. Estaban orando para que el mensaje tocara esa visita. Responsabilidad número dos, ellos tomaban la iniciativa y se presentaban. Oh, ¿cómo es tu nombre? Octavio, qué bueno que viniste, me puedo sentar aquí a tu lado, Octavio. Responsabilidad número tres, cuando había el pastor o el predicador leía un texto de la Biblia, esta persona traía la Biblia y la compartía con Octavio. Abrazaba a Octavio. Responsabilidad número cuatro, le presentaba a Octavio a los otros miembros de la iglesia. Y así Octavio no se sentía solo. Y durante todo el sermón, toda la campaña, Octavio sin saber estaba siendo bañado por oraciones y por amor. Unas abuelitas por ahí me dijeron, Eliezer, ¿qué podemos hacer? Estamos retiradas, estamos aburridas. Y se me prendió el día. Bueno, el lunes, hagan un libro ahí donde las visitas anoten su nombre y su dirección. Y ustedes asegúrense que el sábado cuando lleguen, ellos anotan su nombre y dirección. Y el lunes, ustedes le mandan una tarjetita. Gracias por venir el sábado y adorar con nosotros. Nos sentimos honrados con tu visita. Te invitamos a que vengas el próximo sábado. Esto lo hacían las abuelitas en la iglesia. Imagínate el shock de la visita cuando recibía una tarjetita. Gracias por haber venido y adorar con nosotros. Yo no sé si ustedes han escuchado de Mordecai Ham. Lo más seguro es que no. Mordecai Ham fue un predicador bautista. Como le dicen los gringos, un tent revival, un predicador que levantaba carpas muchas décadas atrás. Y las campañas eran de un mes, 2 meses, 3 meses, en carpas. En una ocasión, 1934, Mordecai Ham va a predicar a Charlotte, Carolina del Norte. Y estaba la carpa llena. Y estaba el ujier, o el responsable de la recepción. Era un caballero. Y el caballero nota que llegan dos adolescentes, más o menos de 15 años. Y como el lugar estaba lleno, nadie le cedió el puesto a los chicos. Y los dos adolescentes, entonces, bueno, no hay lugar para sentar, nos vamos. Y este hombre, en Venezuela le decimos ujier, ¿sí? No sé si en México le dicen también así. El encargado de la recepción, el ujier, el diácono, lo que sea, ve que estos chicos se están yendo. Y dice, no nos vamos, no hay espacio para nosotros. No, señor, ustedes no se van de aquí. Entonces le dice a dos hermanos, párense ahí. Ustedes son miembros aquí de la iglesia, párense. Y los hermanos se pararon. Y los dos chicos se sentaron. 15 añitos tenían los chicos. Esa noche Mordecai Ham predica un sermón. Estos chicos eran cristianos, pero no estaban tomando las cosas en serio.
Y esa noche decidieron darle su corazón a Jesús. Y esa noche los chicos dijeron, Señor, utilízanos para tu gloria. ¿Saben quién era uno de estos chicos? Billy Graham. El famoso Billy Graham. No ha habido un hombre o no hubo un hombre en la historia del cristianismo que le predicara más personas que Billy Graham. Billones de personas. Y el otro chico era Grady Wilson. Grady Wilson fue el encargado de la logística de las campañas de Billy Graham. Aquí están los dos. ¿Quién fue el héroe en esta historia? ¿No fue Mordecai Ham? No fue Billy Graham, ni Grady Wilson. Fue un hombre que ni siquiera sabemos su nombre. Un tipo que dijo, mi responsabilidad es sentar a las visitas. Y mientras yo esté aquí, yo no voy a dejar que dos chicos mocosos de 15 años se vayan. Ese fue el verdadero héroe. Sabemos que tenemos que tener esta actitud. Lo sabemos. ¿Lo estamos haciendo? Y con esta pregunta, tomamos un break. ¿Les parece bien? ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Regresamos a las 5:05. ¿Ok? Muy bien. Entonces hablamos de que tenemos que ser intencionales y proactivos, poniendo en práctica, ejecutando lo que sabemos tenemos que hacer. No necesitamos conocimiento, necesitamos poner en práctica lo que sabemos. Y te mencioné el ministerio más importante de la iglesia local, el ministerio de la oración intercesora. Pedirle al Señor por peticiones extraordinarias. Comienza orando tú. Después busca personas de oración cuya pasión sea la oración intercesora. Eventualmente ese grupo va a crecer. Y tú vas a ver la diferencia. En una de mis iglesias teníamos varios focos de oración intercesora. El martes a las 6 era uno, pero los jueves a las 11 de la mañana venían algunos hermanos retirados a orar en la iglesia. Los domingos a las 8 de la mañana venían otros hermanos a orar en la mañana. El sábado en la mañana venía un grupito de hermanos, bien tempranito, a las 7, 8 de la mañana. Y ellos hacían algo que te puede sonar bien evangélico o bien pentecostal, pero era efectivo. Estos hermanos hacían, como dicen los gringos, un prayer walk. Estos hermanos bien tempranito caminaban y decían, Señor, en esta banca hoy se va a sentar una visita. Nosotros no sabemos quiénes son, pero tú sí. Y venía ahí, Señor, desde el púlpito, el pastor va a predicar la palabra, toca las visitas. Subían al sonido, bueno, el sonido estaba abajo, y decían, Señor, que los operadores del sonido, y el Señor escuchaba esas oraciones. Tenía dos hermanitos o tres que estaban orando en la parte de atrás mientras yo estaba predicando. Y eso me daba un consuelo y una seguridad. Teníamos unos hermanos que dijeron, vamos a orar después del sermón, entre el sermón y el potluck. Y visitas venían. Teníamos muchos focos de oración y cómo Dios bendijo. Así que esto lo sabemos, hay que ponerlo en práctica. Hablamos del ministerio, el segundo ministerio más importante, el de la hospitalidad y el de la recepción. Número 3, excelencia en el servicio de adoración. Acuérdate, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. La adoración en la Torá, en el Pentateuco, se elevaba como una ofrenda de olor grato. Aquí están algunos textos. El servicio de adoración, una ofrenda de olor grato. Dios espera que nosotros le ofrezcamos lo mejor. Por lo tanto, el servicio de adoración tiene que ser lo mejor. Tiene que ser un servicio profundamente espiritual, donde ancianos, jóvenes, niños, visitas se vayan del lugar diciendo, hoy Dios nos visitó. No es entretenimiento, no es un show. Es una experiencia espiritual.
Es un servicio que sea relevante a la cultura. Y voy a hablar de esto en breve. Donde haya innovación, donde haya un drama, ¿por qué no? Donde haya música, donde haya, vamos a dividirnos en grupos, yo no sé. Y que no haya espacio para la mediocridad. Otra vez, tengo libertad porque no conozco a nadie, pero nos paramos aquí. Hermanos, la lectura bíblica de hoy es Primera de Corintios 5:10. Y por ahí alguien dice, no es Primera de Corintios, es Primera de Crónicas. Perdón, hermanos, Primera de Crónicas, capítulo 5. No, no es capítulo 5, es capítulo 15. La sociedad de jóvenes hoy es a las 5. Y viene otro y dice, no, es a las 4. O perdón, hermano, la sociedad de jóvenes es a las 4. Y entonces viene otro y ya dice, no, no, es a las 6. No, hermano, es a las 6. Y después se levanta el pastor y dice, no, hermano, cancelamos la sociedad de jóvenes, no sociedad de jóvenes. Y están las visitas allí. Está tu compañero de trabajo. Están las visitas que están acostumbradas. Imagínate que tú invites a tu jefe en el trabajo. Y todo es un desastre en el servicio de adoración. En mi iglesia, ustedes van a mi iglesia. Yo no pastoreo esa iglesia, yo soy un miembro como ustedes de esa iglesia. Pero el pastor Guillermo y Marelvis, mi enfermera favorita, tú sabes que es así. Ustedes han ido a esa iglesia. En mi iglesia, todos los viernes hay práctica. Y si tú no vienes al ensayo los viernes, olvídate, puedes cantar como Juan Gabriel, pero no vas a cantar ese sábado. Si tú no vienes al ensayo, tú no vas a participar. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas bien, con excelencia. El Señor demanda excelencia. Tenemos que movernos de lo bueno a lo excelente. Porque no tenemos escuelas excelentes, porque tenemos escuelas buenas. Porque no tenemos iglesias excelentes, porque tenemos iglesias buenas. El enemigo de la excelencia no es lo malo, es lo bueno. Piensen eso. Así que tenemos que prepararnos, tenemos que ser proactivos en estos servicios. Aquí está. Una iglesia que opera en dones espirituales, no por disponibilidad. Es decir, el maestro de escuela sabática va a ser un tipo que tiene el don de la enseñanza, no cualquiera que esté disponible. Ese debería ser el ideal. Hacer constantes evaluaciones. Cuando hacemos campaña, ustedes van a hacer campaña, cada noche se tiene que hacer una evaluación. ¿Cómo estuvo? ¿Qué no fue bien? ¿Qué tenemos que mejorar? Voy a avanzar por acá, música inspiradora, presentación del evangelio a 2 grupos, esto es para los predicadores. Cada vez que yo predico, tengo esto en mente. Yo voy a predicar esta tarde un sermón, esta mañana un sermón a 2 grupos de personas. Número 1, aquellos que van a escuchar el sermón el evangelio por primera vez. Van a haber visitas que han escuchado el evangelio por primera vez. Para ellos mi predicación va a tener sentido, la van a entender. Y el segundo grupo, aunque no lo creas, aquellos que van a escuchar el evangelio por última vez. Apenas el sábado pasado, una amiga de nosotros, la profesora Quinoe, estuvo el sábado en la iglesia y en la noche se murió de un ataque al corazón. ¿Quién iba a saber que la profe Quinoe de 59 años, llena de vida, ese iba a ser su último sermón? Así que esto es un asunto serio. Y por supuesto, nosotros podemos utilizar una cantidad de metodología y tenemos que hacer cambios relevantes que apelen a la cultura actual sin comprometer el evangelio. El evangelio no lo podemos comprometer. Los principios no lo podemos comprometer. Todo lo demás lo podemos comprometer. Número 4, te dije que íbamos rapidito. La iglesia como centro de apologética. Esta mañana te expliqué lo que era la apologética. Es la defensa del evangelio, con argumentos, con evidencia. Déjame explicarte esto con una historia. Y lo vas a entender. Estamos en un camp meeting. Había mucha gente y un anciano me dice,
nosotros quisiéramos que usted viniera a la iglesia para hablarle a los jóvenes acerca de que como adventistas no tenemos que ir al cine. Un anciano. Nelly estaba conmigo y yo le dije al tipo, sure. Y mi esposo me mira y yo la miro y yo le digo, sí, seguro, deme la fecha y nos pusimos de acuerdo. Cuando el tipo se va, Nelly me dice, yo no me pierdo ese seminario. Yo quiero saber lo que tú le vas a decir. ¿Por qué ella dijo eso? Yo no voy al cine. He ido al cine. Te puedo contar con las manos las veces que he ido al cine. Cuando yo era un chamaquito en Venezuela, por lo menos en la ciudad donde yo vivía, los que iban al cine eran los que fumaban y los chicos que querían besar a las novias. O las novias que querían besar a los chicos, no sé. Lo que te quiero decir es que, como mi mamá decía, el cine era un lugar para cristianos. Y tenía razón. Tenía razón. Pero por la influencia americana, las cosas cambiaron en Venezuela. Yo no estoy defendiendo el cine, pero el cine es un lugar familiar, completamente familiar aquí en Norteamérica. De hecho, si tú te atreves a fumar o a estar besuqueando a alguien que está a tu lado, te van a sacar. Y nosotros le decimos a los chicos, el cine no es un lugar para cristianos, y los chicos se te ríen. Primero porque eso es mentira. No vas a ver nada que rompa los principios de un cristiano en el cine. Y segundo, acuérdate, los chicos detestan la hipocresía. La misma película que tú vas a ver en el cine la ves en tu casa. ¿Ok? Y los chicos saben eso. ¿Por qué yo no voy al cine? ¿Cuál es mi argumento en contra del cine? Muy sencillo, la mayordomía. Yo no voy a pagar $40 para ver una película que yo la puedo ver hasta gratis. Por eso yo no voy al cine. La otra vez estaba con mis chicos, hace unos 7 años atrás, en la Florida, y me dicen, mira, salió Aladdin. Y yo les dije, ¿quieren verla? Ah, sí, vamos, y los llevé al cine. Primera vez, yo quería que mis chicos tuvieran la experiencia del cine conmigo, con su papá y con su mamá, y no que se escapen por ahí con amigos. ¿Me está siguiendo? Y Nelly sabe eso, Nelly sabe eso. Y Nelly me dijo, ¿y tú qué vas a decirle a los chicos? El anciano fue específico. El cine es pecado y tú tienes que explicarle a ellos eso. Y yo te voy a ser honesto, yo no me preparé para ese seminario. Por varias razones, estaba ocupado, y llegó la semana. Pero mientras se acercaba el día, empecé a orar. Empecé a orar. Porque mis chicos iban a venir conmigo y mis chicos iban a estar sentados y mis chicos iban a escuchar lo que yo iba a decir y mis chicos yo los he llevado al cine. Así que yo no podía decir, ir al cine es pecado. Y por eso es que mi esposa quiso venir conmigo también. Estando allí, tuve una impresión. A propósito, el anciano hizo muy buen trabajo reclutando a los chicos. La iglesia estaba full de chicos. Se corrió la voz y habían chicos de otras iglesias. Y yo no soy así de inteligente, fue una impresión del espíritu. Y yo le digo, ok, antes del seminario del cine, vamos a repartir unos papelitos. Chicos, escriban sus preguntas anónimas. Vamos a dedicar una media hora para responder estas preguntas y después vamos al seminario. Los chicos escribían. Estoy asistiendo a una universidad del Estado. Estoy tomando una clase de biología. El maestro dio los pasos de la evolución, de la teoría de la evolución. Y la teología de la evolución, la teoría de la evolución tiene sentido. Y estoy teniendo dudas de la autenticidad de Génesis capítulo 1 y 2. Otro chico dijo, chica, no sé, tengo 6 meses con depresión severa. Mis padres no saben. Estoy teniendo pensamientos suicidas. Otro chico dijo, chica, ya yo no creo en Dios. Dios es un mito, Dios es una farsa. Otro chico dijo, estoy luchando con la pornografía. Desde los 8 años estoy adicto a la pornografía. 8 años. Estoy teniendo relaciones premaritales con mi novio, con mi novia. Estoy luchando contra la masturbación. Esas son las preguntas de nuestros chicos. Y nosotros todavía, que si ir al cine es bueno o es malo. Que si usar anillo es bueno o es malo. ¿Qué está pasando? Si hay un lugar fuera del hogar
donde tenemos que hablar de pornografía, de masturbación, de sexo ilegítimo o premarital, de ateísmo, de dinosaurio, es la iglesia. Debería ser el hogar, fuera del hogar, la iglesia. A eso es que me refiero como un centro de apologética. Damos las evidencias. Aquí está. Por esta razón el creacionismo es más lógico, es más racional que el evolucionismo. Por esto es que yo no soy ateo, ta, 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 ta. Por esto es que yo creo esto, ta, ta, ta. A enseñar a nuestros chicos a pensar. Enseñar a nuestros chicos a que tomen una decisión basada en un escrito está. Estamos haciendo eso, tu iglesia está haciendo eso. Estoy seguro que hay algunos por allí que lo están haciendo. La mejor estrategia y argumento apologético es el amor. Acuérdense, las abuelitas con esta chica lesbiana. Número 5, discipulado. Voy a brincar acá. Uno de nuestros problemas es que bautizamos a alguien y lo dejamos. Se cumplió el objetivo. Ya la persona se bautizó. No, no, no. Ahora es que comienza la jornada. Ahora es que comienza el crecimiento. Ahora es que necesitas invitarlo a tu casa a comer. Ahora es que necesitas llevarlo a un restaurante y tú vas a pagar. Ahora es que necesitas estar pendiente de la persona, de su cumpleaños. Número 6, considera seriamente despedir a los miembros problemáticos. Esto es con mis amigos los pastores y quizás con los ancianos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto yo lo experimenté. Hay hermanos problemáticos. Yo tenía un anciano que este tipo, yo estaba orando para que el Señor tenía demasiado poder. Yo estaba en mis 20, fue mi primera iglesia. El tipo era un filipino. Me cambiaron de iglesia, llegó otro pastor filipino que también le hizo la vida de cuadritos. El tipo era un manipulador. Él decía en la junta algo como esto: Dios me dijo, el Señor me dijo que hiciera esto. Y eso era completamente opuesto a la idea que nosotros, ¿entienden? Al final el tipo le dio cáncer de páncreas y se murió. Pero bueno, la hermanita esta que yo te mencionaba, que era muy imprudente, a esta hermanita yo le dije: hermana, váyase de la iglesia. Dígame a qué iglesia se quiere ir. Me voy a la iglesia de Diamond Head. Fabuloso. Llamé a la secretaria e inmediatamente le gestionamos su transferencia para la iglesia de Diamond Head. Una serie de eventos de imprudencia. El último evento fue este. Uno de mis directores de diácono, un chico, Adrian, me dice: mira, hay un muchacho que tiene problemas con temperamentos, problemas de, ¿cómo es que le llaman? Anger management, controlarse, ¿no? ¿Cómo? De ira, problemas de arranques de ira. Para que tú te reúnas con él, él quiere reunirse contigo. Fabuloso. Entonces nos encontramos en una gasolinera. Era un tipo más alto que yo y lleno de músculos y de tatuajes por todos lados. De 10 palabras que el tipo me dijo, 9 tenían la F. La F, la grosería en inglés, ¿no? F. ¿Ok? El tipo me dijo: yo lo he intentado todo menos a Dios. ¿Podemos reunirnos? F, y todo era F. Y yo estoy dispuesto a estudiar la Biblia F y todo. Y yo le dije: mira, ¿te parece si nos reunimos el domingo a las 8 de la mañana en la iglesia? Y le di la dirección. Me dijo: sí. Yo, después de haber presenciado eso, le digo a Nelly: este tipo no va a llegar el domingo. ¿Quién va a ir a la iglesia a un estudio bíblico un domingo a las 8 de la mañana? Y yo les confieso que yo llegué tarde porque yo estaba seguro de que él no iba a llegar. Pero ya el chico estaba allá. El chico me confiesa que él le pegaba a la esposa. La última vez la había mandado al hospital. Como consecuencia, había estado en la cárcel. Y él me decía: yo no quiero hacer esto, pero me fluye de manera natural. Y empezamos a darle un estudio bíblico. El primer estudio bíblico fue lo que mencioné esta mañana: la justificación por la fe. El hecho de que, y me acuerdo que utilicé un pizarrón y dibujé
Aquí está Dios, aquí estamos nosotros, hay un gap, hay un abismo y la cruz. Y cuando yo le explicaba eso, el tipo lloraba como un niño. Ese fue el primer estudio bíblico. Y le digo, nos reunimos el domingo que viene. No, vamos a reunirnos en la semana. Y teníamos 2 estudios bíblicos por semana. Y cada vez que estudiamos la Biblia, el chico lloraba. El chico empezó a venir a la iglesia. Y venía primero con su camisa manga corta, todos los tatuajes, después con camisas manga larga. 2 sábados empezó a traer a la novia, a la esposa a la iglesia, a la mujer a la iglesia. En una de esas, él tenía como 3, 4 meses viniendo a la iglesia. Y yo, que estaba trabajando con él, vi como su semblante estaba cambiando. El Señor estaba trabajando. Hasta que se encontró con la hermanita. La misma hermanita que le dijo de la falda corta y que era súper imprudente. Y la hermanita era chiquitita y el tipo, que ya te dije, más alto que yo. Y la hermanita le dice, tú tienes cara de que tú le pegas a tu mujer. Ese era el problema de él, acuérdate, o uno de los problemas, que él me lo había confesado a mí. Si yo fuera tu esposa, yo contrataría a unos tipos más musculosos que tú para que te dieran una paliza. Esta fue la última vez que el chico vino a la iglesia. Yo lo llamaba, nunca me contestaba. Evidentemente él pensó que yo le había dado la información la última vez que lo vi fue 6 meses más tarde en un mercado público. Él estaba caminando tomado de la mano con otro hombre. Eso me hizo perderme, sacar mi viejo hombre. Le dije a la hermanita Doris, se me va de la iglesia, para otra iglesia. Lo hice un par de veces. No, la abuelita Doris se fue para la otra iglesia, a los 6 meses estaba de vuelta. Pero ya había aprendido la lección. Ella ya se da cuenta que no estábamos jugando. Pero me pasó 2 veces más y cuando estos líderes se fueron, la iglesia empezó a crecer. Porque otros hermanos que habían estado heridos por el liderazgo de estas personas, cuando se dieron cuenta que se habían ido, empezaron a venir. Así que esto es un asunto que puede causar dolor, pero es necesario. Y por último, esto es un seminario en sí misma. Cultiva una cultura de desinterés y de liderazgo. Lo que se conoce como inteligencia emocional, la empatía. Viene una persona homosexual, yo voy a celebrar el estilo de vida homosexual. No puedo, porque la Biblia lo condena. Yo no voy a celebrarlo, yo no voy a aplaudir. Yo decía, esa es tu verdad, no hay problema. No, pero voy a mostrar empatía. La pregunta es, ¿por qué esta persona llegó a ser homosexual? Posiblemente como Virna Santos, hablaba contigo esta mañana, que fue abusada sexualmente cuando era apenas una niña de 3 años. Voy a tratar de ponerme en los zapatos de ella. Habilidad social. Todos necesitamos abrazos. Todos necesitamos abrazos. Todos necesitamos sonrisas. Nosotros tenemos que proveer eso aquí en la iglesia. No me vengas a decir, oh Eliezer, pero es que yo soy tímido. Por favor. Autoconciencia. Tenemos que reconocer que somos pecadores y que estamos en proceso de crecimiento. Tenemos que saber que no nos las sabemos todas. Tenemos que ser teachable. Autorregulación. Autorregulación es otra cosa que lo que el apóstol Pablo decía, dominio propio. Saber controlarme. En vez de lanzar un ataque, una respuesta hiriente, me voy a controlar. Y motivación. Yo te decía, yo tengo que ser contagioso, yo tengo que ser una inspiración. La palabra inspiración viene del latín inspiratio, que quiere decir en el espíritu. Por definición, un cristiano que tiene el Espíritu Santo es una persona que inspira, motiva a otros. ¿Sabemos esto? No sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Por la gracia de Dios, tenemos que ponerlo en práctica. Yo voy a tener en este momento una oración. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Y aquí todos vamos a tener los ojos cerrados. Los pastores van a tener los ojos cerrados. En el momento de mi oración, yo te voy a lanzar un desafío. Eso es tú y Dios. Yo no voy a estar así. Eso no es mi problema. Si tú sientes que el Señor te está llamando a marcar la diferencia, el Señor está a las puertas.
Estamos en una generación que se está cayendo a pedazos. Y tú y yo somos los llamados a restaurar, a preparar una generación para la venida de Jesús. El Señor te trajo de Venezuela, de México, para que seas misionero en este país, no para darle una mejor vida a tus hijos. Y si el Espíritu te motiva en medio de mi oración, levanta la mano y haz tu compromiso con el Señor.